Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confío en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confío en ti, me has ayudado, tu salvación me ha regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Dice la palabra de Dios que no hay nada que nos pueda separar de Él, ¿verdad? Aleluya. Si tenemos la salvación con Cristo, ni la vida ni la muerte, dice, ni la tribulación ni la angustia. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni tribulación o angustia, peligro, hambre o desnudez nos podrá separar de su amor. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar de su amor. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que ganadores. Ni la vida ni la muerte podrá separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni tribulación o angustia, peligro, hambre o desnudez nos podrá separar de su amor. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que ganadores. Ni la vida ni la muerte podrá
separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que ganadores. Ni la vida ni la muerte podrá separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Del amor de Dios en Cristo Jesús. Del amor de Dios en Cristo Jesús. Amén. Como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti, y solo a ti buscaré. Como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti, y solo a ti buscaré. Lléname, Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti, y solo a ti buscaré. Lléname, Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Lléname, Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Lléname, Señor. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta.
cierto como que le canto y me puede oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto como que le canto y me puede oír. Santo, 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 mi corazón te adora, mi corazón sabe decir, santo eres tú. Santo, 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 mi corazón te adora, mi corazón sabe decir, santo eres tú. A veces el maligno quiere volver a mi vida traicionar, pero el Espíritu Santo, que es mi guía, me sostiene y no me deja claudicar. A veces el maligno quiere volver a mi vida aprisionar, pero el Espíritu Santo, que es mi guía, me sostiene y no me deja claudicar. Me sostiene, no me deja claudicar, me sostiene, no me deja claudicar. Dios, en esta mañana te damos gracias porque tu Espíritu Santo nos sostiene, así como dice este canto, Señor. Nosotros reconocemos que tú estás aquí en nuestras vidas obrando en esta mañana y tu Espíritu Santo se mueve en nuestros corazones, Señor. Te agradecemos porque podemos confiar en ti, podemos saber que tú eres nuestro sustento, nuestro Señor y Salvador. Y en esta mañana queremos pedirte, Señor, que sigas abriendo nuestro corazón a tu palabra, y sabemos que estamos aquí porque es el propósito que tienes en nuestra vida, no es una casualidad. Te damos gracias por las personas que nos han animado a venir este día también, aquellas personas que están escuchando por primera vez la palabra, quizá de las primeras veces que han escuchado. Te damos gracias, Señor, por ellos, por sus vidas, Señor. Te damos gracias por la vida de todos los que estamos aquí, Señor, y te pedimos bendición para tu pueblo, bendición para tu iglesia, para todos aquellos que están aquí en este día y los que están por algún motivo de enfermedad o alguna dificultad que están en sus hogares. Pedimos por ellos, Señor. Pedimos por Tadeo, que se siente mal, Señor. Pedimos por él, obra poderosamente en él. Pedimos por nuestros hermanos Moy y Tere, nuestra hermana Eva Lilia, que están fuera de aquí, Señor, pero sin duda están siendo de bendición donde se encuentran en esta mañana, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Así le dejo el lugar al pastor. Gloria a Dios, hermanos. Qué bueno estar aquí, hermanos, alabando al Señor. Quiero agradecer mucho las muestras de cariño de muchos de los hermanos que me veían esta mañana y que querían acordarse de mi rostro. Gloria a Dios. Gracias al Señor por esa bendición. Me siento querido. Gracias a Dios. Estamos enseñando, hermanos, de alguna manera y comentando con ustedes la necesidad que hubo
a partir de 1517, eso lo mencioné hace 15 días, cuando la iglesia de Jesucristo, la iglesia naciente, descrita perfectamente en el libro de los Hechos. Ahí está la iglesia fundada por Jesucristo, el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ahí está la naciente iglesia, lo que nosotros ahora podemos mencionar como la iglesia primitiva. Y desde su nacimiento, a medida que fueron avanzando los años, la intromisión del hombre en la dirección de la iglesia la perjudicó en gran manera. Entonces hubo unos hombres que se levantaron con un movimiento de reforma a partir del 1517, y para regresar a la iglesia a una dirección correcta, establecieron 5 principios que se describen en 5 frases que son fundamentales para la iglesia evangélica, para la iglesia cristiana. Y explicaba en aquella ocasión que la iglesia cristiana se declara creer completamente en las sagradas escrituras, solo escritura. La Biblia es nuestra regla de fe, de obra y de conducta. Amén. La hermana Prisi acertadamente le decía a Yoba hace rato, ella es la encargada de la clase dominical, y le encargó a Yoba ese tema que Yoba expuso por 3 semanas. Y correctamente Prisi le decía: gracias, Pastor Giovanni, por enseñar esa parte de ese capítulo con las escrituras. Entonces es tan importante, hermanos, que nuestra vida se conduzca con la enseñanza de las escrituras. Esa fue la necesidad de volver a esa forma de conducirse la iglesia, y no tanto por estatutos y principios de los hombres, que somos tan cambiantes y a veces tan equivocados. La semana pasada estudiaron solo fe en nuestro Señor Jesucristo. Y el otro principio que nos toca estudiar ahora es solo gracia. Y entonces, hermanos, entendemos que la salvación y nuestra reconciliación con el Padre es solamente por la gracia de Dios, única y exclusivamente por la gracia de Dios. Y el pasaje fuerte para este principio, hermanos, lo encontramos en Efesios capítulo 2. Si usted todavía no sabe de memoria este pasaje, yo le animo a memorizar Efesios capítulo 2, versículos 8, 9 y 10. Por mucho tiempo, hermanos, más bien, por mucho tiempo, cuando compartía el evangelio con alguna persona y luego me decían, ¿cómo puedo leer la Biblia? ¿Cómo me aconseja leer la Biblia? Y saben ustedes que eso no ha cambiado. Tenemos una amiga en Guadalajara, pues que fue mi peluquera por muchísimos años, porque aunque no lo crean ustedes, yo antes sí me cortaba el pelo. O sea, sí me crecía y tenía que cortármelo. Ahorita ya lo poquito que me queda lo cuido como si fuera oro, ¿verdad? Pero sí, me llegaba a crecer el pelo, entonces íbamos con Nancy y me cortaba el pelo y siempre le compartíamos de Dios, y ahí estaba su mamá y sus hermanas en el mismo salón de belleza, y cada que vamos a Guadalajara pasamos a saludarla, y hay un gran aprecio con Nancy, que era la que trabajaba en la estética, y su familia.
Y últimamente ha estado hablando con mi esposa y en esta semana que pasó le decía a mi esposa, quiero leer la Biblia. Fíjense bien, después de tantos años de estar con ella ahí sentados con ella, hablándole de Cristo, hablándole de la palabra de Dios, hasta ahora que estamos acá, Nancy le dice a mi esposa, quiero leer la Biblia, pero no sé cómo hacerlo, dígame por dónde empiezo. Por mucho tiempo, hermanos, yo recomendé a alguien que quería empezar a leer la Biblia, a leer el Evangelio de Juan y de ahí seguir adelante hasta el final del Nuevo Testamento. Pero después de estudiar la palabra de Dios, me encuentro, hermanos, con que es un mejor camino empezar con la carta a los Efesios. Por eso lo recomiendo. Si alguien de aquí no ha tenido todavía el hábito de leer la palabra de Dios y dice, híjole, es que no sé por dónde empezar, no puedo comprender lo que leo. Hermanos, la carta a los Efesios, del apóstol Pablo a los Efesios, es un manual de nuestra reconciliación con Dios por medio de la gracia de Jesucristo. Dije todo eso para hacer esta recomendación. Si alguien no ha comenzado a leer la Biblia, yo le recomiendo, empiece por la carta a los Efesios y de ahí sígale hasta el final de la Biblia y luego se regresa a Mateo y lo lee hasta el final de la Biblia y luego se regresa hasta Génesis hasta el final de la Biblia. Y va a encontrar una riqueza usted y un alimento extraordinario de la palabra de Dios. Y dentro de Efesios está este mensaje, hermanos. En el capítulo 2, el apóstol Pablo da este mensaje que dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Maravilloso. Y luego aclara, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y más clara la aclaración. Versículo 9. No por obras, para que nadie se gloríe. Y el versículo 10 es muy importante aquí, hermanos, para entender el 8 y el 9. Dice el versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El cambio de vida de una persona, hermanos, no es para alcanzar el favor de Dios, ni uno se porta bien para decir quiero el perdón de Dios o quiero acercarme a Dios. Hay un pensamiento equivocado en un buen sector de la humanidad, de la población, que dice, no me siento digno de ir a la iglesia porque soy muy pecador. Como que está el pensamiento de que la iglesia es para santos. Y créanme, lo digo con todo respeto, hermanos, que si la iglesia fuera para santos, ninguno de nosotros estuviéramos aquí. La iglesia es para gente necesitada de Dios. Empezando con la reconciliación con el Padre. ¿Y cómo sucede esto? Solamente, hermanos, por un regalo de Dios. Porque por gracia sois salvos. Y luego dice, no es de nosotros, no es algo que nosotros hayamos hecho, no es algo que nosotros podamos hacer, puesto que es un regalo de Dios. No hay nada que podemos hacer, por eso aclara el versículo 9, no por obras, para que nadie presuma, para que nadie se gloríe. Nadie puede decir, yo voy a ir al cielo porque soy buena persona, yo voy a ir al cielo. Y todas nuestras liturgias, hermanos, y todas nuestras prácticas dentro de la iglesia no sirven absolutamente en nada para nuestra salvación ni para nuestra reconciliación con Dios. El profeta Isaías declara y dice que nuestras mejores obras delante de Dios son como trapos de inmundicia. No hay nada que nosotros podamos hacer para ganar el perdón de Dios y para ganar el favor de Dios. Hay algún grupo en el sector del cristianismo o de la religión que enseña y dice, si no te bautizas,
no vas a ir al cielo. Y están dándole a la acción de un hombre el poder salvífico. Y eso no lo dice la Escritura. Es por gracia, solamente por la gracia de Dios. Yendo más allá, hermanos, bajo autoridades que tratan de tener el control de la mente, de la vida y de las finanzas de las familias y de las personas, se atreven a enseñar: si no das ofrendas y si no das diezmo, no alcanzas tu salvación. Es por tu dinero que puedes entrar al cielo. Jamás. Eso jamás va a suceder. Es solamente por la gracia de Dios. Hay quienes todavía en redes sociales o en medios de comunicación se atreven a decir: haz un pacto con Dios a través de una llamada telefónica e inmediatamente tú vas a recibir el favor de Dios. Jamás. Por eso es tan importante el primer principio en esta reforma, que es: ¿qué dice la Biblia? ¿Qué enseñan las Sagradas Escrituras? La gracia, hermanos, es un don de nuestro Padre Celestial otorgado a través de su Hijo Jesucristo. Es como nos viene a nosotros la gracia de Dios. Y precisamente la gracia, según se usa en las Escrituras, se refiere principalmente al poder habilitador y a la sanidad espiritual ofrecidos por medio de la misericordia y del amor de Jesucristo. Cuando Jesucristo andaba entre la multitud, nos enseña, si no me equivoco, Mateo capítulo 9 o capítulo 19, pero tiene un 9 este pasaje, porque vino a mi mente ahorita este pasaje, que Jesús caminaba entre la multitud. Y dice la Biblia que al ver a la gente que caminaban como ovejas que no tienen pastor, tuvo compasión de ellas. El Señor mostró su compasión a la gente que caminaba como gente que no tiene pastor. Y entonces eso le hizo dar un mensaje a sus discípulos. Y Jesús se dirige a sus discípulos y les dice: a la verdad, la cosecha es mucha, mas los obreros pocos. Rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Este mensaje de Jesús a sus discípulos vino de la compasión que sintió de tanta gente descarriada, ajenos de la gracia, de la misericordia y del amor de Jesucristo. Y es a través de eso que recibimos nosotros el favor del Señor. Porque la salvación, amados hermanos, es un don de Dios. Es un regalo de Dios. Es algo que el pecador recibe de forma inmerecida, solamente por los méritos de Jesucristo en su vida, muerte, resurrección y ascensión. Esa es la razón por la cual Dios el Padre envió a Jesucristo para darnos el regalo de la salvación y la seguridad. Esta es una frase bien importante que a mí me gustaría que cada uno de nosotros tuviéramos en nuestra mente, hermanos. La seguridad de la vida eterna. La salvación es dada a quienes somos totalmente indignos de ella, basada totalmente en la persona y obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien nos salva, quien nos perdona y quien nos redime. Miren, el apóstol Pablo da una enseñanza bien fuerte, hermanos. Primera a los Corintios,
capítulo 6. Versículos 9, 10 y 11. Primera a los Corintios, capítulo 6, versículos 9 al 11. Pregunta el apóstol Pablo aquí: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Es decir, no tendrán salvación. Y luego le agrega el Señor Jesús: no erréis, no se equivoquen. Fíjense bien: ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varón, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y qué linda es la aclaración del versículo 11, hermanos. Dice: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Aleluya. Qué tremenda aclaración, hermanos. Otra vez el versículo 11. Y esto erais algunos. ¿Qué erais? Bueno, injustos. En algún momento de nuestra vida, hermanos, hemos sido injustos. Y así comienza el apóstol Pablo haciendo esta pregunta: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Entonces, ¿cómo nos cambia, hermanos, esta actitud de injusticia para ser justos? ¿Cómo puede llegar ese cambio? Y aquí entra, hermanos, la explicación de cada uno de nosotros, sin duda alguna, cuando damos testimonio. Y aquí sirve nuestro testimonio. Y podemos usar las mismas palabras con que empieza el versículo 11. Y yo era de esta manera. ¿Me explico? Gracias a Dios, ya no soy. Yo era de esta manera. Algunos nos atrevemos a decir: si yo hubiese seguido viviendo en la manera en que yo vivía, tal vez ya no tuviera vida. Tal vez estuviera en la cárcel. Tal vez estuviera en un centro de rehabilitación. Tal vez estuviera con alguna discapacidad ya. Si yo hubiera seguido en esta manera de vivir que yo tenía. Entonces, ¿por qué ya no seguí con esa manera de vivir? ¿Qué pasó, hermanos, en cada uno de nosotros para ya no seguir con esa manera de vivir, como dice el apóstol Pablo? Y esto erais algunos de ustedes. Y mencioné la injusticia. Pero yo no sé, hermanos, si entre nosotros hubiese alguien que en su pasado fue fornicario, o que fue idólatra, o que fue adúltero, adúltera, o que fue afeminado. Siempre me da algo tanto decirlo como ver estas cosas. Y los que se echan con varón, Padre Santo del cielo. O los ladrones, ni los ávaros. ¿O cuántos de aquí eran borrachos, maldicientes, estafadores? Y hermanos, cada uno de nosotros sin duda alguna levantaríamos la mano para decir, fíjense bien, algo pasó en mi vida.
Y si nos atrevemos, es que yo era así, ahora soy así. ¿Qué pasó? Para decir, yo era, ahora soy. ¿Qué pasó? Experimentamos, sin duda alguna, hermanos, la gracia de Dios. Y no pudo haber sucedido, hermanos, no pudo haber sucedido de ninguna otra manera, más que reconocer la obra de nuestro Dios. Estaba platicando con Francisco hace rato y me encantó de las cosas que estuve platicando con Francisco. Yo quería platicar más con él, ya vendrá más tiempo, porque él ahorita está en mi rancho, está disfrutando de las delicias de mi rancho. Y él allá está en el rancho y hay muchas cosas que yo quiero preguntarle y que le voy a pedir para cuando venga otra vez para acá. Pero me decía Francisco hace rato, mi papá se convirtió, ¿verdad? Y cambió completamente. Eso es lo que pasa, hermanos. Y ese es el testimonio que tenemos que ver y que la gente tiene que ver. Como resultado, hermanos, de la gracia de Dios. Y puede suceder solamente, amados. Esta es la esencia de lo que estoy diciendo ahora. Solamente es a través de la gracia de Dios. Nada más. No lo merecíamos, pero por gracia somos salvos. No es de nosotros, hermanos, es un regalo de Dios. Incluso la fe con la que decimos creer en Dios en un principio no era nuestra, es la obra inicial del Espíritu Santo en nosotros. Gloria a Dios. El Espíritu Santo tuvo que venir en algún momento en nuestra vida y nos hizo reconocer lo indignos que éramos de estar delante de Dios. Nos hizo reconocer la necesidad que teníamos de ver hacia Dios y puso en nosotros las palabras para decirle a Dios, perdóname, me arrepiento, ya no quiero ser así. Gloria a Dios, hermano. Yo le doy tantas gracias a Dios por el día que yo pude decir esas palabras, hermanos. Y lo tengo bien presente, 9 de marzo de 1975 a las 6 de la tarde. Yo le dije a Dios, perdóname, ya no quiero ser igual. En un altar. Cuando yo me di cuenta, yo estaba en ese altar pidiéndole perdón a Dios por mis pecados, porque había estado escuchando de Dios toda la semana. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Hasta el viernes yo estaba escuchando de Dios. El sábado era la reunión de graduación de mi hermano mayor en el seminario bíblico. Y yo había ido una semana antes para estar en su convención de graduación. Y escuché la palabra de Dios, y escuché la palabra de Dios, y escuché la palabra de Dios. Pero en el inter, en que yo escuchaba la palabra de Dios y había un break, desgraciadamente yo tomaba tiempo para prácticas incorrectas en mi vida. Después de escuchar y escuchar y escuchar, yo tomaba tiempo al mediodía para intoxicar mi cuerpo de diferentes maneras. Y en el último sermón del sábado en la tarde, cuando yo me di cuenta, yo estaba en el altar diciendo, perdona mis pecados, Señor, ya no quiero ser igual. Sábado. El domingo viajamos de Monterrey a Hidalgo. El lunes mis amigos de parranda se dieron cuenta que ya estaba ahí yo. Me había ausentado una semana de la pandilla. Pero el lunes que ya estaba ahí, vienen mis amigos y tocan la puerta. Me dicen, Moy, hay baile.
Y va a tocar Rigo Tobar y su Costa Azul. Yo sé que ustedes no saben qué es eso, hermanos. No saben ustedes qué es eso. Si hubiera dicho va a tocar Parchís, ustedes a lo mejor se ubican, pero no. Era un poquito antes atrás. Y no había baile, hermanos, donde estuviera Rigo Tobar y su Costa Azul que yo no estuviera. Y ahí están mis amigos de parranda y me dicen, Moy, van a estar. Y me les quedo viendo y les digo, no voy. Y entonces ahí viene la tentación. Se sacuden los bolsillos y me dicen, Moy, aquí hay de todo. Aquí hay nada más 20. Y les dije, ya no voy. Entonces uno de ellos se me queda viendo y me dice, la típica cuestión que hacen los que no conocen a Cristo. Ya te hiciste hermano. Porque ese era el concepto en el que nos tenían allá en el pueblo. Son los hermanos. Ya te hiciste hermano. Y pues le contesté en el mismo lenguaje. Ya me hice hermano. Y puedo decir como el apóstol Pablo, y yo era alguno de los que practicaban alguna de estas cosas. Yo era, pero por la gracia de Dios, mi vida ha sido cambiada. Desde ese día, no hagan cuentas, pero marzo de 1975 a la fecha. Gloria a Dios. ¿Soy santo? No. De vez en cuando me dicen San Moisés, pero no. Me estoy santificando. Sigo necesitando de Dios todos los días. Sigo, hermanos, diciéndole a Dios, Padre, perdóname, me equivoqué otra vez. Sigo diciéndole a Dios, perdóname, me volví a equivocar. Pensé lo que no tenía que pensar, dije lo que no tenía que decir. A veces hice lo que no tenía que hacer y acudo, hermanos, al trono de la gracia de Dios por una simple y sencilla razón. La gracia de Dios está disponible para nosotros todos los días. Aleluya. Es solo, hermanos, es solo por su gracia que podemos acercarnos a Dios. Nunca he intentado acercarme a Dios por medio de dinero. ¿Saben por qué? Pues porque no he tenido dinero. Pero yo, aunque lo hubiera tenido, he aprendido ese principio de la palabra de Dios, que el dinero no nos salva, que las conexiones, las relaciones no nos salvan. No hay palancas para entrar al reino de los cielos. Es solo por la gracia de Dios. Esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 11. Dice Efesios capítulo 2, versículo 11, 12 y 13. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Y le aclara el apóstol aquí a los efesios. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. El verso 13 dice, hermanos, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos solamente, hermanos, por la sangre de Cristo. Aleluya. Gloria al Señor, hermanos, por el perdón de nuestros pecados. Y Gálatas capítulo 2, versículo 16, dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley,
sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. No sé si ustedes escucharon la semana pasada esto que voy a explicar. Si no lo escucharon, bueno, lo van a escuchar, y si lo escucharon, se los voy a repetir. No sé si el pastor Giovanni explicaría esto cuando habló de solo fe. Pero ¿saben ustedes que nosotros los seres humanos practicamos 3 clases de fe? ¿Hablaste de las 3 clases de fe? Bueno, lo van a escuchar. Todos los seres humanos, hermanos, practicamos la fe intelectual. ¿Cuál es la fe intelectual? Por lo general, no todos, pero la mayoría decimos creer en Dios. Mírenme, porque necesito que me vean en esto. Creemos en Dios, pero no creemos en Dios. Esto es solamente fe intelectual. El apóstol Santiago dice: ¿tú crees que Dios existe o tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Y muchas personas, incluso, hermanos, miren lo que me voy a atrever a decir. Lo digo con mucho cariño y con mucho respeto. Hay personas reunidas en los templos evangélicos que dicen creer en Dios aquí, pero no aquí. ¿Por qué? Muchos que se dicen cristianos no oran a Dios porque no creen en Dios. Si creyéramos en el Dios que nos enseña las Escrituras, todo el tiempo quisiéramos estarle pidiendo a ese Dios. Todo el tiempo quisiéramos estar acercándonos a ese Dios. Cuando vayamos a tomar una decisión, tendremos el cuidado de acercarnos a Dios y consultar con Dios. Eso es lo que nos enseña la Biblia. Pero muchos cristianos o muchas personas en los templos buscamos más adelante soluciones a los errores que cometemos por no consultar con Dios. ¿Por qué? Creemos en Dios, pero no creemos en Dios. Un evangelista lo anunciaba mucho de esta manera: el paso a la salvación está a 30 centímetros de distancia. Deja de creer en Dios solamente en tu intelecto y cree en Dios con tu corazón. Es decir, deposita tu fe en Dios a través de la gracia de Jesucristo. Entonces, muchos practicamos, o todos practicamos, la fe intelectual. Creemos en Dios, pero no creemos en Dios. Todos nosotros practicamos la fe convenenciera. La fe convenenciera es aquella que nos lleva a pedir a Dios. Ay, Dios, no sé si ustedes tengan la costumbre de orar antes de hacer un viaje, pero nos ponemos en las manos de Dios. Ay, Diosito, vamos a viajar, vamos a ir. Nosotros, por ejemplo, hoy en la mañana estaba orando con mi esposa y con mi hijo y decir: Señor, mi esposa y Moy van a Mexicali, por favor llévalos con bien y tráelos con bien, que no esté tan accidentada la rumorosa, que no haya muchos derrumbes, etcétera. Te los pongo en tus manos, Señor, llévalos y tráelos con bien. Al rato van a llegar y ya se acabó nuestra oración. Ya no pedimos por eso, porque ya vimos, fuimos y vinimos. O cuando alguien está enfermo: ay, Diosito, sáname, quítame este dolor de cabeza. Cuando se va el dolor de cabeza, pum, ya no pedimos. ¿Me explico? Ay, Señor, tengo esta necesidad, ayúdame. Hay quienes ven a Dios en ese sentido como tarjeta de crédito. Ay, Señor, necesito dinero para esto. Y cuando llega el dinero, pum, nos olvidamos. Nos olvidamos de Dios. Solamente lo vemos de una manera convenenciera. Y déjenme decirle que eso no es malo, porque podemos acercarnos a Dios con todas nuestras cargas y todas nuestras necesidades y pedirle a Dios: ayúdame, Señor, dame, Señor, provee, Señor, suple, Señor, bendíceme, Señor. Todos practicamos eso, ¿sí o no? Todos nos acercamos para pedirle a Dios. Pero la fe intelectual no nos salva. La fe convenenciera no nos salva. Lo único que nos salva, por la gracia de Dios, es la fe salvadora. Y la fe salvadora, hermanos, es la que nos lleva a reconocer
que la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, por voluntad del Padre, fue para el perdón de nuestros pecados y para garantizarnos, escúchenme, por eso hace rato dije seguridad, garantizarnos que en Jesucristo tenemos vida eterna. No en nuestros méritos, no en lo que nosotros hacemos, no solamente por las obras que nosotros hagamos, todo es completamente por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, y a eso se le llama, la salvación es solo por gracia, no por obras, para que ninguno presuma, me fui al cielo por hacer esto. Eso no cuenta absolutamente nada. Es solo por la gracia del Señor. Amén. Así es que, amados hermanos, si por ahí escuchan a alguien que dice, te vas a ir al cielo si haces esto o dejas de hacer esto, la Biblia dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Amén. Es solo por la gracia de Dios. Y vamos a explicar en las próximas 2 semanas 2 principios más que tenemos como las solas que se establecieron al inicio de la reforma del protestantismo. ¿Sí? Ok. Bueno, espero que se haya entendido eso. Solo por la gracia de Dios. Amén. Vamos a orar, hermanos, y demos gracias al Señor por su gracia que nos reconcilia con nuestro Padre Celestial. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en este mediodía, porque tu palabra, Señor, lo que tenemos en nuestras manos como la Biblia, nos enseña quién eres tú, qué haces tú y por qué estamos aquí delante de ti, Señor. Esta mañana queremos decirte, Padre, gracias por el perdón de nuestros pecados, por la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, por la vía dolorosa, por el sacrificio. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas somos nosotros curados. Gracias, Padre Santo, por derramar la ira que el hombre merecía sobre Cristo en la cruz del Calvario, y después levantarse de entre los muertos para darnos la garantía de la vida eterna en Cristo Jesús. Padre, gracias. No nos permita, Señor, desviarnos de nuestra fe. No nos permita, Señor, pensar en nuestras obras que podríamos ganar el favor de Dios. Todo se hizo en la cruz del Calvario y en la resurrección de nuestro Señor para nuestra salvación. Ayúdanos a comprenderlo. Ayúdanos a decirle a más personas que los brazos de Dios todavía están abiertos para recibir a todo aquel que reconozca a Jesucristo como el Salvador y el Señor de su vida. Sea tu bendición sobre nosotros, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús nuestro Señor. Te pedimos, Padre, que nos lleves con bien a casa, que nos des, Padre Santo, una semana bendecida, esta semana con tu cuidado, con tu protección, con tu bendición, con tu ayuda. Sana a los enfermos, Señor, y líbranos de todo mal. Ayúdanos a vencer las tentaciones, ayúdanos a descubrir las trampas del enemigo que quiera hacernos caer en desobediencia y en rebeldía. Y ayúdanos a caminar en santificación delante de nuestro Dios, para honra y gloria de tu nombre. Padre, te damos gracias y nos ponemos en tus manos, en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor, Dios y Salvador. Amén.